Más de uno León. Onda Cero. Hoy es miércoles, cada 2 semanas, cada 2 miércoles aquí en nuestro Más de uno León, en la sintonía de Onda Cero. Saben ustedes, amigos, que abrimos nuestro gabinete de psicología y sexualidad con los amigos y profesionales de Cepteco. Hoy nos toca hablar con David Cueto, psicólogo de Cepteco. Ya nos está esperando, siempre es un placer charlar con él. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Encantado de saludarte, como siempre. Un gusto. Les recuerdo que Cepteco está en pleno centro de la capital leonesa, ahí en la Plaza Cortes Leonesas, número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. 987 26 15 62. Vaya temita traemos hoy aquí a colación, ¿verdad, David? Vamos a hablar hoy en la sección nada más y nada menos que del autismo, ¿no? Del espectro autista, un diagnóstico crónico que suele requerir de cuidados pues las 24 horas del día, los 7 días a la semana. A ver, por entrar en materia, David, ¿cómo podemos definir el autismo y por qué es tan complicado de manejar? Sí, yo creo que es uno de los diagnósticos que más, entre comillas, polémica o en sus definiciones, ¿no? Las etiquetas han ido cambiando. A nivel global está enfocado, tipificado dentro de los denominados trastornos neurodesarrollo, ¿no? Como un tema de aprendizaje, ¿no? Pues desde la primera infancia. La definición, ¿no? Sus síntomas, pues básicamente se define, ¿no? Como unas deficiencias o dificultades persistentes en la comunicación, en la interacción social, problemas en la conducta, la manera de gestionar las emociones, como adaptación, ¿no? A problemas para ajustarse a diferentes contextos sociales. Pueden ocurrir también intereses restringidos y muy concretos, ¿no? Demasiada visión de túnel, que se puede llamar, movimientos estereotipados, inflexibilidad cognitiva evidente y pues también hiperactividad a los estímulos sensoriales, ¿no? Como una hipersensibilidad. También se observan problemas en lo que se denomina el pensamiento simbólico abstracto, ¿no? En el juego simbólico, ¿no? En el tema de la metacognición, de pensar, pues un coche no significa un coche, pues si fuera un juguete, pues un pensamiento a veces muy literal. Y también un aspecto muy interesante y que se suele detectar es el tema del lenguaje, ¿no? Que son los problemas del lenguaje, que el niño o la niña no habla hasta los 4 o 5 años y sospecha un trastorno del espectro autista. Puede haber conductas impulsivas, autolesivas, falta de autocontrol, ¿no? Es una etiqueta con mucha variabilidad. Y ahora mismo el manual diagnóstico lo define con 3 niveles de gravedad. Un nivel 1 de 1 a 3, de menor a mayor, de nivel de dependencia, de problema sintomatología. Y seguramente nuestros oyentes recuerden que antes, la etiqueta de Asperger, ¿no? Que es bastante conocida, que hoy en día a nivel clínico se ha eliminado, que sería como esta especie de autismo funcional, ¿no? Donde no hay déficits muy graves, pero la persona no tiene mucha lo que se denomina teoría de la mente, ¿no? Que esto es un poco lo que vamos a desarrollar. Y como digo, puede haber polémica porque es un diagnóstico que desde la infancia a veces hay sospecha y psicometría, que ahora hablaremos. Entonces es un diagnóstico realmente común y que cualquier profesional de la salud mental yo creo que está acostumbrado a trabajar, y con el que digo que su definición hay pautas claras, pero cada caso individual es bastante variable. Fíjate, David, que acabas de hablar ahora del Asperger. Ayer precisamente fue el Día Mundial del Asperger y yo daba un dato, creo que contaba que en España hay 450.000 personas aproximadamente que tienen autismo. O sea, es una... Exacto. Lo que pasa es que, claro, con esos diagnósticos tan complicados, pues pueden ser muchos más, o en fin. A ver, David, ¿por qué ocurre? ¿Se conocen las causas del autismo? ¿Cuál sería la explicación científica y evolutiva de que haya personas con problemas de autismo? El KID, es decir, no hay etiología clara, es decir, no hay una causa que uno puede decir. Hay sospechas, ¿no? Pues marcadores genéticos, problemas, por ejemplo, ¿no? En la gestación, si hay consumo de tóxicos o de alcohol y drogas, estresores muy grandes, ¿no? También en la época de gestación, en la gestación o en las primeras etapas también en el desarrollo, los primeros años. Entonces, el autismo se enmarca dentro del paradigma empírico más utilizado, es la teoría de la mente, que sería una capacidad para entender los pensamientos, emociones y creencias e intenciones ajenas, que no es la empatía, pero se parece bastante. Entonces, digamos que el trastorno del espectro autista es un déficit en la teoría de la mente, que hay personas que dicen, por ejemplo, hay alguna corriente que dice que son como una especie de muestra de los humanos del futuro, ¿no? Tenemos un sistema emocional de otra época, por así decirlo, ¿no? Hemos hablado de esto, entonces como que, las personas del espectro serían como el humano de aquí a 1000 años o 2000 años o 100.000 años, cosa que es
un poco discutible. Entonces, hay un ratio que se suele diagnosticar más en hombres a mujeres, de un 4:1 a lo mejor. Pero claro, aquí entramos en un montón de variables. ¿Es porque la prevalencia sube, porque se detecta más, se presta más atención? Y que quede claro también, esto me gustaría recalcarlo, el famoso estudio que correlacionaba vacunas y autismo. Es un estudio que se tuvo que retractar, que tenía graves irregularidades éticas, metodológicas y científicas, y que no había una correlación clara. Es decir, lo que he dicho antes, hay más correlación entre consumo de tóxicos, por ejemplo, la gestación, y un problema del espectro autista en el futuro, con lo cual la correlación entre vacunas y autismo es lo que se denomina en estadística es espuria, es decir, no hay una correlación científica. Y a pesar de que esto se ha seguido manteniendo y se ha retractado, no se deja de leer y de comentar y es como terapeuta, como persona que hace ciencia, es destacar que no hay ninguna correlación entre ambas causas. Esto es importante porque se ha hablado muchísimo, ¿no?, de ese asunto. Sí, se sigue hablando. Sí, me imagino. A ver, David, entonces, vuelvo al tema del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el autismo? Dices que se suele diagnosticar en la infancia, ¿no? ¿Pero qué se hacen? ¿Test? ¿Hacen pruebas? ¿Cómo va hay esto? personas, ¿no?, que han sido diagnosticados de adulto. Esto también es un tema delicado, pero sí que es verdad que al final son baterías que se llaman el A22 o el ENCHAT, que son baterías psicométricas, ¿no?, que pues tienen diferentes áreas. Evalúan comunicación, interacción social, creatividad, el juego simbólico que he comentado, los patrones de comportamiento repetitivos, ¿no?, y inusuales. Y a veces el diagnóstico diferencial con otros diagnósticos como el TDA o temas trastornos del lenguaje o discapacidad no es fácil, ¿eh? Son baterías psicométricas, observacionales. También, por ejemplo, se utiliza a veces lo que se llama eye tracking, que es este medidor, ¿no?, de la mirada, donde hay estudios que dicen que las personas con trastornos del espectro no miran igual, o las caras o las expresiones ajenas. Hay otra prueba también en la infancia, que es la prueba de la falsa creencia, que se explica al niño algo así como de: hay una caja, hay un juguete y se te explica que hay un cambio de la caja y el objeto se ha movido, con lo cual el niño tiene que imaginar de manera abstracta que hay un cambio en la situación, que se evalúa a veces la teoría de la mente de esta manera. Y como pasa mucho en psicología, claro, son constructos observacionales, es decir, son baterías realizadas por profesionales en el campo, pero al final es como hemos hablado alguna vez, no hay un análisis de sangre, no hay una resonancia magnética que te diga esto es del trastorno del espectro autista o no, y además es un espectro, como digo, es un continuo. Entonces, en los diagnósticos puede haber ciertos casos que haya discusión, ¿no?, sobre todo en fases más leves, como el tema del Asperger, o el que se denominaría como grado 1 más leve. Esa línea de si esta persona es del espectro o no, yo la práctica clínica no es, digamos, mayoritario, pero sí que he tenido algún caso que ha habido un diagnóstico a los 4 años, a los 8 se rechaza, luego a los 12, ¿no? Es decir, que se va dando un poco de vaivenes en ocasiones. Ya. Bueno, ya sabemos que estamos hablando de una patología compleja, que es complicado su diagnóstico, su detección, ¿verdad? Así que estamos ahí en tu consulta, David. ¿Qué pautas darías para aquellas personas que sospechan un caso en su entorno cercano de autismo, o que incluso en donde ha habido ya un diagnóstico claro, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Claro, al final es como digo, es la batería psicométrica, hacer un estudio psicométrico completo y luego, bueno, es un diagnóstico, como se ha dicho al principio, has comentado, que depende muchísimo del caso, de la situación, pero muchas veces yo llamaría, haría un llamamiento a los servicios públicos porque son tratamientos normalmente multidisciplinares, es decir, no es solamente a la hora de la terapia, es muchas veces acompañamiento en casa, temas de servicios sociales, adaptaciones curriculares, escuelas, ¿no?, que estén adaptadas para el tipo de persona del espectro autista. Y también hay estudios que dicen que, por ejemplo, que a estas mismas personas la etiqueta del espectro autista les ayuda a entender a sí mismos, ¿no?, que es positivo para las personas diagnosticadas. Claro, lo de siempre, la etiqueta es algo, que a veces se queda corto, es importante ver más allá de la etiqueta. Como digo, cualquier persona que ha trabajado con personas del espectro sabe que hay diferencias individuales, a veces, ¿no?, como la película Rayman, estas tienen como talentos especiales o habilidades, ¿no?, pensamiento abstracto, aquí hay bastante discusión y es importante estimular y no aparcar en una esquina, ¿no? Yo entiendo que para muchos familiares puede ser un motivo de estrés, ¿no?, una persona, porque al final el grado 3, por ejemplo, del espectro autista es personas dependientes y es importante, y esto ha salido en la prensa, que ha habido condenas de personas que decían que con una sustancia podían curar el autismo. Esto dejar muy claro de que
bueno, estos curanderos, personas que se aprovechan de la desesperación de la gente, que al final es una condición crónica que no creo que exista ni que haya pruebas de que haya una regresión, ¿no? Que de repente esa persona consiga teoría de la mente. Pero sí que es verdad que la estimulación cognitiva es fundamental. Es decir, las diferencias que vemos de una persona diagnosticada del espectro que ha ido a terapia, la familia está integrada, la familia, digamos, trabaja de manera conjunta con servicios hospitalarios, sociales, la diferencia es abrumadora. Es totalmente abrumadora de la posibilidad de la vida futura. Como digo, hay temas de dependencia que donde los servicios públicos deberían echar una mano porque, como digo, con la hora de terapia muchas veces no es suficiente y muchas veces se necesita, claro, psicoeducación y un apoyo continuado al entorno cercano. Es decir, la terapia del espectro autista de las personas diagnosticadas normalmente va más allá del individuo, se trabaja con el sistema. Porque, como digo, hay, por ejemplo, a veces en ocasiones problemas con la comida, conductas muy restrictivas con la comida, casos extremos donde el niño o la niña tiene que llevar un casco porque se hace daño y se golpea, o temas de medicación. Entonces, como digo, es muy variable e insisto que son casos que hay que trabajar normalmente, como digo, en el sistema, con la familia. Entonces, es fundamental no caer en la desesperación. Yo entiendo que una etiqueta sí a veces puede ser complicada de gestionar, pero la tecnología ha mejorado mucho, los tratamientos han mejorado, cada vez yo creo que hay más sensibilidad en el tema, con temas de escuelas, colegios y demás, pero sí que he trabajado con gente, me han comentado gente, ha salido en la prensa, de que a veces los servicios públicos no colaboran o no dan la financiación suficiente para dar ayuda a las familias de personas, como digo, trastornos del espectro autista de grado 3 o más dependientes o con más problemas de conducta o falta de lenguaje o incluso temas de discapacidad. Ya. Ahí estáis los psicólogos para echar una mano, para ayudar. Exacto, sí. Asociaciones, aquí tenemos una asociación que Exacto, dedica redes, muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho apoyo, porque lo que dices tú, al final es psicoeducación y apoyo tanto a la persona que tiene autismo como a su entorno familiar, que también lo necesita. Exacto, el nivel 1 de intervenciones al sistema y las asociaciones, la verdad que hacen un trabajo fantástico, apoyando familias, dando formaciones, dando recursos y toda la gama de tratamientos que se pueden hacer. Decía alguien, el autismo no define a mi hijo, su valentía y resiliencia sí. Pues claro que sí. Exacto, es una etiqueta y como digo, y esto para terminar, para mí es una enorme exageración, pero el día que se descubra el porqué del autismo, para mí será un avance científico, para mí, al nivel de la llegada del hombre a la luna. Es decir, es algo que no sé, es algo como realmente que genera mucha perplejidad. No hay etiología, hay más conocimiento, pero es algo que genera mucha confusión y que existe y que, bueno, hay que tener en cuenta, no hay que ponerse una venda porque sea algo que no encaje en principio directamente a la sociedad. Está claro. Pues David Cueto, psicólogo de Cepteco, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero, hoy hablando del autismo. Volveremos muy pronto contigo, un abrazo muy fuerte, muy agradecidos. Un abrazo, Javier, muchísimas gracias, pasad buen día. Onda Cero.